En esta mañana el pasaje que hemos leído en Primera de Samuel, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 28, va a ser el pasaje principal de este mensaje. Sé que algunos de ustedes, quizás la mayoría, ya ha leído, conoce esta historia bien de cerca. La hemos enseñado en otras ocasiones. En el año 2015 yo estaba revisando algunas notas que tengo de prédicas anteriores. Y la última vez que hablé de este pasaje fue en el año 2015 y justamente era 9 de mayo, cayó para esa ocasión, algo así, el Día de las Madres. Cayó el Día de las Madres. Entonces pensé, valdría la pena recordar una vez más esta linda historia, este pasaje, que sin duda habla a todos, pero en especial a las mamás. Y yo creo que si en esta mañana preguntara a las mamacitas cuántas de ustedes han sufrido el juicio, la dureza de palabras de algún patrón, quizás las autoridades han sido duras con ustedes, quizás el esposo, quizás los hijos, quizás alguien de nuestra familia ha abusado de su poder, de su autoridad sobre las mujeres. Y sin duda yo creo que la mayoría de ustedes alzarían las manos, y no solo ustedes, sino también los varones. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas del abuso de autoridad de alguien que está sobre nosotros? Y aquí vemos en la palabra de Dios, de esta historia de Ana, la mamá de Samuel, quien también sufrió abuso de poder, abuso de autoridad, y mucho más cuando este abuso, en el caso de Ana, no solamente vino de alguien dentro de la familia, sino también de parte del templo, de parte del sacerdocio. Y yo por eso creo que tiene mucho que enseñarnos hoy en día, que estamos celebrando el Día de las Madres. Vamos a hablar un ratito, ¿ya? Señor, en esta mañana te damos gracias por nuestras madres, por nuestras abuelas, por todas aquellas que de alguna manera han criado a sus hijos, otras que han perdido a sus hijos, a sus hijas a temprana edad. Quizás al nacer, Señor, perdieron a esa criatura, Dios. Quizás no logró nacer porque estuvo en el vientre por un buen tiempo, Señor, y no logró salir bien, Señor. Te pedimos por ellas, Señor, que tú seas ayudándolas, dándoles fuerzas cada día, y en esta mañana, Señor, que ellas puedan abrir su corazón para poder aprender acerca de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Teniendo ahí el pasaje, acá también vamos a tener el pasaje allí para los que no tienen Biblia. Si podemos bajar un poquito el volumen porque está fuerte. Sabemos la historia de este hombre, Elcana. Elcana, dice la palabra de Dios, era de la tribu de Leví. Ahora, todos nosotros sabemos acerca de la tribu de Leví. Este hijo de Jacob. De esta tribu, el Señor designó para hacerse cargo acerca del sacerdocio en el templo, en el tabernáculo. De aquí era la tribu de que se designaba para que cuidaran de las cosas, de los quehaceres, de quien representaba al pueblo, del quien ofrecía sacrificios dentro del templo. De aquí venía este hombre, Elcana. Para entender un poquito mejor el contexto de este pasaje, debemos recordar que en esta época, el primer capítulo de Samuel, todavía no había rey. No había rey. Este era el último tiempo de los jueces. Y recuerde que en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que le diera en gana. Uno de esos jueces, del cual también vamos a referirnos brevemente aquí, es Sansón también. Este era el tiempo de los jueces. Entonces, no había rey. Así que Dios guiaba a su pueblo a través de los sacerdotes, de los levitas. Y este era el caso entonces. Y encontramos aquí a un hombre llamado Elcana, y este hombre tenía dos mujeres. La una era Ana y la otra era Penina. Penina tenía hijos, sin embargo, dice la palabra de Dios que a Ana Dios cerró su matriz. Ahora, hermanos, siempre desde Génesis, la palabra de Dios nos ha enseñado de que el deseo de Él, lo que Él inventó, que es la familia, el matrimonio como núcleo principal, Dios siempre quiso que sea una sola mujer. Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia.
Pero el hombre, luego en su desobediencia, ha llevado esto que hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias cuando experimentamos dentro de nuestra familia, cuando los esposos tienen más de una esposa. Y entonces se sufre por esto. Ahora, hermano, nosotros, la mayoría de nosotros, hemos experimentado cosas similares en nuestra familia. Y por eso a veces somos bien duros con los hombres que han hecho de alguna manera, han hecho de esto un estilo de vida. Pero debemos reconocer, hermano, que aún dentro de esto, el Señor tiene a estos hombres como hijos de Dios. La mayoría de los comentaristas creen y piensan que Elcana era un creyente, era un hombre devoto, era un hombre que buscaba a Dios. Pero en esa época, como en otras épocas, sufrieron estos creyentes devotos, fallaron muchas veces. Como en el día de hoy también. Recuerden David. ¿Cuántos de nosotros no leemos esos salmos tan hermosos? Pero David fue un hombre que practicó la poligamia. Así que nosotros no nos debe sorprender de que el hombre es capaz de esto y mucho más. Todos nosotros reconocemos a Israel, Jacob. Y Jacob fue otro hombre que practicó la poligamia. Pero aún en medio de todo eso, el Señor los usó. El Señor los usó, aunque hubo consecuencias por la conducta de cada uno de ellos. Por eso algunos comentaristas dicen que Elcana era un creyente devoto, amaba a Dios, iba al templo, pero le falló en alguna ocasión. ¿Cuántos de nosotros también le hemos fallado al Señor? Si no en esto, le hemos fallado en otras cosas. Algunas de esas cosas en que le hemos fallado, solo nosotros en nuestro corazón lo sabemos. Y no solamente que le hemos fallado, sino que continuamente le estamos fallando permanentemente. Pero la Biblia habla acerca de Ana, que Ana sufría. ¿Y cuántas mujeres en el día de hoy, creyentes, devotas del Señor, no están sufriendo permanentemente a veces el abuso, las consecuencias de sus pecados y experimentan situaciones diarias y lloran constantemente? En esta mañana yo quiero hablarles de que no son la excepción. Ana también era otra de las mujeres que amaba al Señor, pero Ana sufría porque Dios nunca estuvo de acuerdo que hubiera otra mujer. Además, Ana era la principal, pero había otra mujer junto a ella que era Penina, y ya era bastante este dolor. Pero Ana también sufría mucho más por el hecho de no poder tener hijos. Deuteronomio 7:14, no lean, solamente para decirle, Deuteronomio 7:14, cuando el pueblo de Dios está por entrar a la tierra prometida, Dios le dice algunas cosas, y entre ellas le dice lo siguiente: bendito será más que todos los pueblos, le dice a Israel, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Era una bendición de parte de Dios de que el ganado pues tuviera más vaquitas y tuvieran más toros y más cada vez. No había una pobreza dentro de Israel, y Dios le había prometido a esto siempre y cuando obedeciera, siempre y cuando el pueblo de Israel. Y una bendición era que la mujer no sería estéril. El pueblo de Israel se multiplicó, ¿se acuerdan? Se multiplicaba más que los egipcios. Por el otro lado, si una mujer era estéril, era sinónimo de pecado, que la mujer estaba en pecado, o era un castigo de parte de Dios. Así se creía en este sentido, de que había un castigo. Entonces, hoy en día, muchas veces, la mujer que no puede dar a luz, siente eso y mucho más cuando esta mujer que no puede dar a luz, que no puede tener un hijo, tiene el deseo profundo, porque hay que aceptar algo. En la mayoría de lo que entiendo, con sus excepciones, la mayoría de las mujeres tienen dentro de su ser ese deseo de ser madre. Pero también es cierto, y hay que entenderlo y aceptarlo, que hay otras mujeres que no tienen ese deseo. Si mal no me equivoco, 1 Corintios capítulo 7 habla de que hay mujeres y hombres
que definitivamente no se van a casar. No se van a casar, no quieren casarse y no tienen ese deseo de tener hijos. Hay hombres y mujeres que Dios los ha dejado así y bien está. Sino que nuestra sociedad muchas veces, y la iglesia también, presiona y hace esto un motivo de mofa o de burla, ¿no? Cuando vemos a una mujer que ya lleva 1 año, 2 años, 3 años, que no da luz, pues decimos, uy, ¿hasta cuándo? Y entonces nos burlamos del varón, no puede, nos burlamos de ella, sin saber el sufrimiento interno que ellos dos tienen, a solas en el cuarto. Así que, hermano, los exhorto a que tengamos un poquito más de cuidado en este manejo entre nosotros. Por el otro lado, también hay hombres y mujeres que probablemente no se van a casar nunca. Y déjeme decirle, en secreto, son más felices que algunos que se han casado. No le diga a nadie. Hermanos, es que Dios aceptó su condición y ellos también son felices. Son felices. Yo conozco hombres ya maduros de 50, 45 años que los molestan. Y a veces también uno cae en ese juego de molestarlo, ¿no es cierto? Pero ellos dicen, no, yo estoy tranquilo. No es que soy homosexual ni nada por el estilo. Simplemente no quiero casarme. Dios así lo dejó. Ellos han aceptado esa capacidad y bien por ello. A veces tenemos envidia de ellos, ¿no es cierto? No, no me miren, ¿no? Que vamos a pescar, ellos pueden ir a pescar, nosotros no podemos ir a pescar. Ellos pueden comprarse una moto, nosotros no podemos comprar una moto, ¿no? Queremos ir a jugar fútbol sábado y no podemos, a veces todas las noches les encanta, ¿no es cierto? Con los amigos, jugar el vóley, qué sé yo, no sé, quedarse viendo UFC, ¿no? Por supuesto, yo no veo UFC, pero algunos sí ven, les encanta, ¿no? No, sí, yo también veo UFC. El que no sabe qué es UFC, mejor no averigüe qué es UFC. KFC es otra cosa. También sí, algunos lo veo que visitan mucho KFC. Pero en todo caso, hermano, lo que quiero decirles es que no debemos estar permanentemente mufándonos o burlándonos de eso. El caso de Ana, hermano, era este exactamente. Solo que la burla no venía del amigo, no venía del vecino. La burla venía de la otra mujer del Cana, que constantemente se burlaba. Y no crean que estaba haciendo alguna payasada. Era esa burla escondida, ¿no es cierto? Esa burla que nosotros también hacemos, ¿no? Mira, ve, ya la suegra, no, mira, ve, ya mi hijo me dio 3 hijos aquí. Y tu mujer, Pericles, nada. ¿No? Quiero ser abuela por parte... La burla vendría a lo mejor así, de parte de Penina. Iban al templo, el Cana decía, vamos de viaje, vamos a subir, así lo es, para tener ese tiempo en el tabernáculo, allí en el templo. Y entonces se preparaban, Penina vestía a los chicos, pero Ana no vestía a nadie, ¿no es cierto? Solo ella se vestía. Y entonces le decía, estamos listos para irnos. Y entonces Penina la miraba ahí a Ana, dije con compasión, pero no era con compasión. Y le decía, ay, qué pena que no tienes a nadie a quien vestir. Me dice, ayúdame con mi hijo. ¿Se da cuenta de ese tipo de burla? ¿No? Escondida, ¿no es cierto? Parece que quiere ser cordial y todo, pero es una burla que hay, una ironía que le lanza. Y eso entraba dentro de ella. Y como sabía que Dios había prometido que si era obediente, siempre tendría un hijo o una hija, aquella mujer, ella lo sentía como un castigo de Dios. Ahora, hermano, este asunto, este objeto de burla que muchas veces vemos nosotros, lo estamos experimentando de alguna manera producto de la desobediencia dentro de la familia. Mire, la Biblia habla mucho de eso y nosotros hemos experimentado ese tipo de cosas, si no directamente en nuestro hogar, pues cerca de nuestras otras familias que nos visitan o que nos rodean, nuestros tíos, nuestras tías, nuestros abuelos. Yo conocí una amiga que era difícil entender, hasta ahora no puedo, me duele la cabeza cuando pienso. Me dice, te presento a mi hermana, la cual es mi tía, pero también es mi madrastra.
Es que era complicado entender cómo es que era tu tía, tu madrastra y tu hermano. O sea, una cosa, no me pregunte, hermano, esas cosas que suceden, y en cierta provincia mucho más. Pero era esta situación que yo dije, bueno, no sé, era complicado entender eso. Pero, hermano, esto no es nuevo, hermano, no es nuevo. Génesis 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sara. O sea, aquí no viene la falta solamente de parte del varón, sino que la falta se inicia en una propuesta de la propia mujer. Sara no podía tener hijo y dijo, bueno, aquí tienes a mi empleada Agar. Hermano, no es la única. Tenemos ahí Sara y Agar. Tenemos también la historia de Raquel y Lea. No fueron dos, fueron 4, porque cada una comenzó en una competencia, ¿no? Una competencia de hijos. Raquel, aquí tienes a mi empleada. Lea ya tenía hijos, pero digo, aquí tienes también a mi otra empleada. Entraron en una especie de competencia. Nos causa risa ahora, pero yo me imagino vivir dentro de esa familia de Jacob. Tiene que haber sido un verdadero dolor de cabeza. Y aunque parecía un hombre victorioso, con 2 mujeres, mejor dicho, 4 mujeres, pues parecía que a Jacob le iría bien la cosa. Pero todos sabemos, quienes han leído la historia de Jacob, saben muy bien que a Jacob no le fue nada bien, ni con su suegro, ni con sus esposas, ni con sus hijos. Un verdadero calvario fue el que él padeció. El asesinato, la muerte, la venganza, la ira, la competencia entre ellos fue dura, fue muy dura. Así que estas son las consecuencias muchas veces de la desobediencia. Y a todo nivel, hermanos, no solamente en medio de una familia, puede ser a nivel personal, que estamos experimentando dolor y angustia por nuestro pecado. Pero, hermano, esas eran las cosas que Ana sufría. Y la razón que he tomado un tiempo aquí sobre esto, es para que ustedes, hermanas, principalmente, pero hermanos en general, hermanas, mamacitas que están aquí, sepan que no son las únicas sufriendo alguna injusticia o dolor, que lo llevan quizás desde temprana edad. No, el dolor es algo que viene desde años viviendo otras personas que ya no están entre nosotros. Pero la historia que nos cuenta la Biblia nos ayuda para poder aprender y saber cómo salir de esto. Ana sí sufría, y sufría como ustedes. Pero Ana también luchaba por vivir cerca de Dios. Y esa es la diferencia, hermana, que está pasando entre nosotros. Hay muchas mujeres que allá afuera están sufriendo, pero no tienen dentro de sí, morando al Señor, al Espíritu Santo, quien les puede ayudar. Nuestra diferencia con la gente de allá afuera radica en que nosotros somos perdonados, porque igual de pecadores somos, y a lo mejor somos peores que ellos. Hermanos, es cierto que dentro de la iglesia local hay hipocresía. Pero yo más que eso, hermano, yo diría que no solamente hay hipocresía, sino el propio Satanás, el propio diablo o sus seguidores, sus ángeles caídos, están aquí presentes entre nosotros. A veces pensamos que ir al templo, ir a la casa de Dios o a la iglesia, como usted quiera llamarla a este momento aquí, debe ser el más lindo, y yo quisiera que sea el más lindo, pero quiero decirle, gracias Ide, pero quiero decirle que aquí dentro, hermano, uno es más hipócrita que otro, pero en el mundo no solo son hipócritas, sino también descarados, porque viven como quieren, y lo que nosotros tratamos de hacer es de luchar, o que la gente no se entere de nuestro pecado. Hermano, Ana va junto con su esposo, Elcana, y con Penina para orar. Veamos ahí lo que dice la Biblia. Versículo 7 de 1 Samuel capítulo 1. Tenga en mente esto que estamos hablando de la hipocresía dentro de la iglesia. Porque algunos hermanos dicen, yo no voy a la iglesia, algunos creyentes dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí no aprendo nada, hay una serie de hipócritas. Dice que Ana era una mujer llena de amargura. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová.
la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Imagínense. Y el Cana, que era un hombre devoto del Señor, que cayó en esta situación de la poligamia, quería ser amoroso con Ana. Porque dicho sea de paso, hermano, este hombre, el Cana, amaba más a Ana que a Penina. Y dice la palabra de Dios que el Cana, versículo 8, le decía, pero ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? Mira que estás delgada. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Porque el Cana sabía por qué lloraba su mujer. No podía tener hijos. Esa era la razón principal. Lo otro era parte del oficio de una mujer estéril. La burla y la mofa sobraba. Y él le dice, ¿no te soy yo más que 10 hijos? Esto puede sonar queriendo ser cariñoso con ella. Pero realmente, pensando en las mujeres, tratando de ponerme en las botas de una mujer, ¿qué creen ustedes que pensaría su mujer si usted le dijera que es mejor que 10 hijos? Vamos a suponer que usted perdiera un hijo, 2 hijos, fueron en un accidente o lo que sea, y que su esposo le diga, me tienes a mí. Es que no sabe él lo que está diciendo. Él no sabe lo que está diciendo. La herida de la pérdida de un ser querido, dice que, bueno, yo no he perdido ningún hijo, pero dicen que si lo vas a perder, mayor, el dolor es más grande que si lo perdieras cuando es muy pequeño, porque el tiempo que lo conociste fue breve, pero el saber de que has tenido un hijo grande y que lo perdiste, el hombre no entiende, y aunque sufre en silencio, él no entiende, pero el Cana quería consolarla y no era la forma de consolarla. Pero aún en medio del sufrimiento, Ana temía a Jehová. Ana asistía al templo allí, iba con el Cana al templo. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermano. Que no, es que estoy triste, la mujer no, que estoy molesta, no voy al templo, no voy. Y entonces te quedas ahí 2 horas, con rabia, con coraje, con ira. La rabia y el coraje van a seguir porque no se van a resolver. Es mejor venir a escuchar la palabra de Dios. A veces estoy cansado, estoy afligido, a veces en realidad no quiero predicar, pero cuando me reúno con ustedes y cuando ya me embarco en esto, mire, el Señor te alegra la vida, porque la palabra de Dios va a entrar en algún momento, no solamente porque la predicas, sino que la palabra de Dios entra a ti porque la estudias. Entonces, mire, hay una doble bendición para el predicador, pero también hay una bendición para el que escucha. Así que lo mejor es venir acá. Ah, no, es que yo no voy porque yo conozco los hijos del pastor. ¿No? Yo conozco los hijos del hermano tal, que es líder y predica en la iglesia. Uy, dice son muchachos, o si son muchachas. No tienes idea, dice, yo la vi a la hija del pastor en la discoteca. Yo la vi. Ah, ¿tú la viste? Entonces tú estabas allí. No, yo pasaba por ahí y la vi a la hija del pastor. Y pasa, ¿no es cierto? Mire, la palabra de Dios dice que Elí, veamos allí en la palabra de Dios, versículo 1, tenía 2 hijos. Déjenme buscar el capítulo 1. Ofni y Finés. Tenía 2 hijos. ¿Y cómo eran esos 2 hijos? Si usted ha leído la historia. Esos 2 hijos eran hijos del sacerdote, pero estos 2 hijos eran terribles, eran peor que el padre. Eran peor que el padre. Recuerden que estamos hablando del tiempo de los jueces, por eso les dije, no había rey todavía. Estos hombres que también trabajaban junto a su padre, sirviendo al Señor dentro del templo, eran terribles. Se agarraban la comida de los sacrificios que traían las personas. Era como que se agarraban las ofrendas, ¿no? Eran astutos, usaban a las mujeres. Pero Ana, y eso lo sabía todo el pueblo, pero Ana decidió ir sin importarle
los hipócritas o malos hombres que eran los hijos del sacerdote. Es fácil hoy rebelarse, hermanos, es fácil hoy rebelarse frente a la autoridad. Y hoy, por ejemplo, si un pastor o líder o anciano de la iglesia le llama la atención a una hermana, obviamente de la forma correcta, dice: hermana, mire, no está bien, observo esto. ¿Y usted qué me va a decir a mí? Usted no sabe quién es usted. Vaya, ponga orden en su casa. Pero ¿saben qué? Ana no era así. Ana no era así. Ana temía a Jehová. Vamos a revisar unos breves versículos. Solamente escúchenlo por asuntos de tiempo. Pero cuando Judas fue y entró junto con los 11 discípulos ante el Señor para la cena, dice la palabra de Dios que Satanás ya había entrado en Judas. Así que en ese lindo tiempo allí Satanás estaba presente. Así era también los hijos de Eli. Allí estaban presentes, incomodando, molestando, coqueteando. Pero sin embargo, Ana no tomaba en cuenta eso. Yo por eso, hermanas, en el día de hoy le animo. Si su esposo no quiere venir a la iglesia, lo cual ya es triste, mucho más si este es creyente, hermana, trate usted de venir. No, es que mira, mi esposo no es creyente, él no va a la iglesia, pero así mismo él no hace nada, ni me quiere llevar en su carro. Hermano, mira, $3, al menos que viva en el sur, pero si vive aquí cerca, $2, o en colectivo, o trate de buscar a alguien que la lleve, pero venga a la iglesia. Ana derramaba lágrimas, le entregaba ese dolor y los problemas a Dios. Versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11 de 1 de Samuel capítulo 1. Dice: e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Qué es lo que pedía Ana? Yo solamente quiero un hijo varón. Muchas de ustedes tienen varios hijos, 2 varones, 2 mujeres. Tremenda responsabilidad, mucho que agradecer. Cuando aquí de vez en cuando Ricardo suele decir: ¿y cómo se siente? ¿Quiere encontrar alguna bendición? Sería lindo parar y decir: yo tengo, y le doy gracias a Dios por mi varón, por mis 2 mujeres. No escuchamos eso. Y Ana solo le pedía un solo varón. Y yo sé que algunos de ustedes dicen: yo quiero tener un varón. Y Dios te da un varón. Pero ¿para qué lo quieres? Porque quiero vestirlo bien guapo, que entre. Y está bien, ¿no? Está bien. A mi esposa le encanta, cuando eran chiquitos, me gustaba vestir bien. Ahora se visten como ellos desean. Pero en nuestra época los vestíamos, obviamente eran menores. Pero hermana, Ana no quería tener un hijo para eso. Mire lo que dice allí. ¿Para qué lo quería? Lea allí conmigo el versículo 11. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La Biblia nos habla de este voto nazareo y habla de 3 hombres, por lo menos, que cumplieron este voto. El uno fue Samuel, el otro fue Sansón y el otro fue Juan el Bautista. Yo no estoy diciendo que tú debes tener tus varones o tus hijas para que, bueno, quiero que se case con un pastor, quiero que mi hijo sea un predicador. No necesariamente, porque no todos somos llamados a ser predicadores o líderes o pastores o misioneros desde acá al frente. Y no todas las mujeres se van a casar con pastores. Mire, le soy sincero, si va a casarse con un pastor o con un anciano o con un líder, con un predicador, piénselo bien. Porque el día más ocupado de ese hombre es el sábado preparando el sermón, alistando el sermón, y el domingo está cansado porque si no ha predicado uno, ha predicado 2, dependiendo del tamaño de su iglesia. En serio. Y cuando le toca predicar seguido es peor, ¿no? Entonces, ser esposa de pastor o de anciano es una cosa dura para la mujer. No cualquier mujer puede ser esposa de pastor. Se lo digo en serio. Conozco bien esta situación. Así que yo no estoy diciendo que tenga su hijo para que se case y sea un pastor de iglesia, pero sí que sea un hombre que sirva al Señor en donde esté, si es ingeniero, o si es secretaria, o si es un minero, o si es un estibador, donde sea, constructor.
albañil, no importa, taxista, pero que sirva al Señor. Y ese es el deseo de tener un hijo, que sirva al Señor. El dolor más grande para nosotros, los padres y las mamacitas, es ver que nuestros hijos no siguen al Señor, no aman al Señor, se han alejado de Dios o han renunciado a creer en Dios porque hoy dicen ser ateos. En medio de ese dolor, la mamacita, así como Ana derramaba sus lágrimas, también nosotros podemos perder ese temor, perder ese miedo y con lágrimas en los ojos poderle decir a Dios nuestro dolor. En el cuarto, en el templo, en el lugar donde nos encontremos, no importa si solamente movemos nuestros labios, pero no escuchan nuestras palabras y que a lo mejor creen que estamos locos o ebrios. El apóstol Pablo entendió muy bien esto cuando él oraba. Él decía, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ana lo sabía muy bien. Y por eso Ana derramaba sus lágrimas, a pesar que el insolente sacerdote responsable que la observaba, padre irresponsable porque tenía 2 hijos malcriados dentro del templo, era un irresponsable, no era un ejemplo a seguir. Fue y le dijo, estás ebria, digiere tu vino. Y entonces, ¿qué le pasaría a usted si yo le dijera a usted, estás ebria? No sé qué me diría usted, primero no se lo diría, pero puedo imaginarme qué le diría a usted. Pero Ana no fue así. Ana le dijo, no vamos a leer, pero Ana le dijo, la historia cuenta que le dice, no, mi Señor, no estoy ebria, sino que quiero que Dios me conceda algo, ser madre. Y el sacerdote le dijo, Dios te conceda eso. Dios te conceda. Ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue esa petición. El problema es que luego la mujer, y con esto vamos a terminar, el problema está que con esto la mujer sale del templo cantando y alabando al Señor. El hombre sale alabando y cantando al Señor, entregando sus peticiones en el día de oración. Pero sale igual de amargado, igual de triste. Nadie la aguanta, ni lo aguanta, ni en el trabajo, ni en la calle. Y si conduce un carro, es un peligro en la calle porque está enojado. ¿Sabe lo que pasó con Ana? ¿Quién como Ana? Mire el versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió, y no estuvo más triste. Ese es el problema con nosotros. Le llevamos nuestras penas al altar, al Señor, allí, frente a la cruz del Señor, frente a los pies del Señor, a la obra que Él hizo, entregamos nuestro problema, pero la amargura sigue allí, es constante amargura. Entonces, no le creemos a Dios que el Señor pueda traer a nuestros corazones paz si le hacemos una oración sincera. Es cierto. Después Ana tuvo razón para estar feliz, porque Dios cumplió sus promesas. Eso es cierto, hermano. Pero durante ese entonces, cuando aún no llegaba ese bebé Samuel, Ana dejó la tristeza. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, hermano? A pesar de la burla, si entregamos al Señor nuestras penas, que el Señor la haga. Ahora mismo, hermanas, ahora mismo vamos a orar. Hay algunas cosas que usted está cargando en su corazón, como yo también. No es el Día del Padre, yo lo sé, pero yo sé que usted como mamita está padeciendo y pasando sus problemas y sus angustias, que a veces tiene ganas hasta de irse de la casa. Yo no sé, tiene ese coraje dentro de sí. Y solo usted lo sabe, porque su esposo lo ignora, desconoce o lo minimiza. No sé cuál de esas o las tres juntas. Pero quiero dejar un versículo para usted, Proverbios 31, 26. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Este es un proverbio que está hablando de la mujer virtuosa. Yo le deseo de todo corazón a todas las mamacitas, Proverbios 31, 26, que cuando entreguemos nuestros problemas al Señor, se lo demos de tal manera, que
que podamos avanzar en nuestras vidas, sí van a venir los recuerdos de esos momentos de angustia y de tristeza y de coraje, que van a dejar botado todo, hasta la vida misma. Pero cuando le dejemos al Señor, le vamos a creer a Él. Los años que nos quedan a nosotros, sobre todo estoy hablando de las personas que ya sus hijos son grandes y ya no los podemos cambiar, porque ni nosotros hemos podido cambiar, menos vamos a poder cambiar a nuestros hijos. Ya son mayores, ya son grandes, ellos tendrán sus decisiones. Algunas van a parecerse a las nuestras, pero otras no. Algunas van a ser contrarias a nosotros. Pero a pesar de eso, déjenlos vivir su vida. Usted es suegra, usted es mamá, pero no es dictadora en el hogar de su hijo. Y cuando hable con sabiduría. Cuando instruya, hágalo con amor. Que no lleve dentro de sí como un afiche dentro ahí, metida, suegra metida. Que no lleve ese afiche. Que no sea que cuando llegue a la casa de su hija o de su hijo o de su nieto, qué sé yo, ya llegó esta señora, todos se van al cuarto, todos se esconden porque nadie quiere recibir. Anda, recibirlo tú eres la hija, ¿no? Allá. No, sino que sea como una abuela, que cuando venga el nieto diga mi abuelita y lo abrace. Bueno, yo sé que hay pocas nueras que van a decir, suegra linda. Cuando hable con sabiduría. Cuando instruya, hágalo con amor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, ayúdanos, Dios, que este pasaje hable de nuestras vidas y que la vida de Ana sea nuestro ejemplo, Señor, para así vivir con tristeza, pero también con alegría, dejando estas cosas difíciles en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.